Hola, mi nombre es Yamal Esteban Nasif Contreras y en este video les voy a presentar una ponencia sobre la situación de ocupación en la que viven los árabes de Palestina. Esta ponencia se titula La prolongación del statu quo como una estrategia de limpieza étnica en Palestina y hace parte del primer Congreso Internacional sobre el Mundo Árabe y Occidente, que en esta primera versión se titula El mundo árabe e islámico ante los retos del tercer milenio y que es organizado por la Universidad de Cádiz y la Universidad de Sevilla en España. A partir de la revisión del pensamiento de Edward Said, publicado en diferentes medios internacionales entre 1995 y 2002, en esta ponencia se plantea que la continuidad de las condiciones del statu quo en Israel y los territorios palestinos ocupados puede conducir a largo plazo a una lenta limpieza étnica de la población palestina y a la reducción total de los territorios palestinos. Entre las condiciones de este statu quo se encuentran el estado de apartheid de Israel sobre Palestina, la constante violación a los derechos humanos de los palestinos por parte del Estado de Israel, la corrupción burocrática de la Autoridad Nacional Palestina y la resignación de los profesionales palestinos de clase media. Contradictoriamente, la solución más justa, aunque la menos viable, es la que logre reconocer los derechos ciudadanos y políticos tanto del pueblo judío como de la comunidad palestina en igualdad de condiciones. Edward Said nació en Jerusalén en 1935 y murió en Nueva York en 2003. Fue profesor de literatura inglesa y comparada en la Universidad de Columbia en Nueva York y creó, junto al músico argentino-español de origen judío Daniel Barenboim, la orquesta West-Eastern Divan, conformada por músicos tanto israelíes como palestinos. También fue galardonado en 2002 con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Como intelectual palestino, condenó la ocupación militar israelí y defendió el derecho de los refugiados palestinos al retorno a su tierra. Sin embargo, como ciudadano estadounidense nacido en Palestina, también fue autocrítico con la política exterior de los Estados Unidos en Oriente Próximo y con la corrupción burocrática de la Autoridad Nacional Palestina, como también con el fracaso de los acuerdos de paz de Oslo negociados por el líder palestino Yasir Arafat. Después de la retirada del ejército israelí del sur del Líbano, Edward Said visitó en el año 2000 este territorio con su familia y arrojó simbólicamente una piedra hacia una cárcel israelí abandonada y accedió a que le tomaran una foto realizando esta acción. La fotografía fue descontextualizada y utilizada para acusar a Edward Said de ser una persona terrorista y violenta, cuando en realidad fue un pacifista que fue atacado por sus ideas políticas a favor de la causa palestina. Según Edward Said, la piedra no fue lanzada a ninguna persona en particular y en el área no se encontraba ningún israelí. Los objetivos de esta ponencia son hacer un recorrido por algunas de las condiciones de la ocupación militar israelí en Palestina a partir de las miradas del intelectual palestino Edward Said y del lingüista estadounidense de origen judío Noam Chomsky, como también plantear algunos posibles desarrollos de la ocupación militar israelí a futuro. Edward Said afirma que desde la constitución del Mandato Británico de Palestina en 1917, pasando por la proclamación del Estado de Israel en 1948, la Guerra de Ocupación de los 6 días de 1967, hasta los acuerdos de Oslo de 1993 y 1995, los palestinos han vivido bajo un régimen militar de ideología sionista que les ha negado sus derechos humanos, políticos y civiles en su propio territorio. Dice Chomsky: los judíos israelíes y los árabes palestinos son seres humanos con derechos humanos, derechos iguales. Más concretamente, tienen esencialmente los mismos derechos dentro del territorio de la antigua Palestina,
Cada grupo posee un derecho válido a la autodeterminación en este territorio. Tanto la supuesta homogeneidad de la población israelí como el nacionalismo radical de Hamas impiden pensar en la viabilidad de una salida justa e igualitaria que permita materializar los derechos humanos, civiles y políticos para todos los habitantes de Israel y los territorios palestinos en conjunto. El sociólogo polaco-británico de origen judío Zygmunt Bauman plantea que los derechos humanos solo se les conceden a las personas que tengan el estatus de ciudadanos dentro de un estado. Por esto, tanto los palestinos que viven en Israel como los refugiados palestinos en muchas partes del mundo no pueden acceder a sus derechos humanos al no ser reconocidos como ciudadanos. Según Said, la estrategia de información para el mundo exterior de Israel, especialmente dirigida a Estados Unidos y Occidente, que en hebreo se denomina Hashbara, ha logrado exitosamente justificar la ocupación militar ilegal y dar vía libre al incremento de los asentamientos ilegales de los colonos israelíes. Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina no ha realizado una campaña publicitaria que defienda la causa palestina a nivel internacional con alcances similares. Estados Unidos patrocina a Israel porque Israel es un aliado estratégico para los intereses políticos, económicos, petrolíferos y militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, sin importar que Israel en algunas ocasiones se salga del control de sus patronos. Además, debido a las restricciones del Congreso de los Estados Unidos en cuanto al suministro y uso de armas militares en situaciones de violación a los derechos humanos en otros países, Israel también ha cumplido la tarea de apoyar militarmente regímenes como los de Honduras y Guatemala en Centroamérica, o ha llevado a cabo acciones que pueden calificarse como terrorismo de Estado en países como Egipto o el Líbano con total impunidad, gracias a la relación especial de Israel con los Estados Unidos. Chomsky menciona que por razones estratégicas de expansión territorial, desde principios de los años 20 del siglo pasado, el sionismo israelí desconfió de la disposición de los palestinos a reconocer al Estado de Israel su derecho a existir, especialmente en los años 70 y 80 del siglo XX. Israel rechazó el consenso de colaboración y negociación internacional ofrecido por la Organización para la Liberación de Palestina y los países árabes involucrados en el conflicto palestino e israelí. En estos años, tanto Egipto como Siria y Arabia Saudita ofrecieron acuerdos de paz a Israel con la condición de que regresara a las fronteras anteriores a la guerra de ocupación de 1967, pero Israel rechazó estas ofertas y continuó con la expansión de los asentamientos ilegales y la ocupación militar en los territorios palestinos. La Organización de las Naciones Unidas ha emitido varias resoluciones con respecto al conflicto entre Israel y el pueblo palestino. La resolución 181 de 1947 establece la partición de Palestina en dos estados, uno israelí y otro palestino. La resolución 194 de 1948 reconoce el derecho a los refugiados palestinos a regresar a sus tierras y a ser compensados e indemnizados por el daño ocasionado. También establece un régimen internacional especial para Jerusalén. La resolución 242 de 1967 ordena a Israel devolver todos los territorios ocupados en la guerra de los 6 días de 1967 a cambio de la paz con los árabes y los palestinos. Ninguna de estas resoluciones ha sido acatada por Israel. Por su parte, los acuerdos de Oslo de 1993 y 1995 no reconocen el derecho a la ciudadanía de todos los habitantes árabes de Palestina, ni permiten el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Tampoco solucionan el conflicto territorial de Jerusalén, además de que dan vía libre a la continuación de la construcción de nuevos asentamientos israelíes en los territorios ilegalmente ocupados.
A su vez, el Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 establece la protección de los derechos humanos de los civiles que se encuentren en una situación de ocupación por parte de una potencia militar o en estado de guerra. Sin embargo, Israel y Estados Unidos han rechazado y vetado la mayoría de estas resoluciones, por lo que no se han cumplido, a pesar de su aprobación por parte del consenso de la comunidad internacional. Dice Chomsky, el rechazo por parte de Estados Unidos de una resolución de la Asamblea General equivale al veto y es suficiente para apartar la cuestión del terreno de la opinión pública. Tanto Israel como Estados Unidos han temido y rechazado la posibilidad de un verdadero acuerdo político que reconozca los derechos de los palestinos y su libre autodeterminación como ciudadanos. Dice Chomsky, Washington busca invariablemente la paz y la justicia y se centra en proseguir el proceso de paz, un término propio de la jerga moderna que se refiere a los esfuerzos de Washington por imponer sus objetivos oposicionistas y por excluir todas las iniciativas diplomáticas que entren en conflicto con estos. Los objetivos oposicionistas a los que se refiere Chomsky representan lo que él denomina el rechazo al reconocimiento de la igualdad de derechos, tanto para los judíos como para los árabes en el territorio de la antigua Palestina. Según Chomsky, el estatus de los palestinos ha sido siempre incluso más bajo que el de las personas más despreciables. Su valor no es cero, sino negativo, ya que su situación ha provocado un efecto perjudicial en el mundo árabe y por tanto ha interferido en los objetivos de Estados Unidos. Por eso deben ser marginados de alguna manera, quizá bajo una forma de autonomía que les permita gobernar sus propios asuntos bajo la supervisión israelí. Ese plan, propuesto en Camp David, volvió a adoptarse cuando el proceso de paz cobró nueva vida en Madrid en el otoño de 1991. El pueblo palestino está sometido por una de las potencias militares más fuertes del mundo, que a su vez es patrocinada por los Estados Unidos. Los palestinos sobreviven en un régimen de apartheid que los condena a vivir en una especie de bantustanes, sin derechos humanos, civiles y políticos y sin acceso a los servicios públicos esenciales como el agua potable y la luz eléctrica, los cuales son controlados y restringidos por el Estado de Israel. Dice Chomsky, no es que los palestinos sean personas insignificantes, sino que tienen un puesto mucho más bajo aún en la escala, porque interfieren en los planes de las personas más importantes del mundo, los estadounidenses y los judíos israelíes privilegiados. Como conclusiones de esta ponencia, se plantea que al recorrer históricamente las condiciones de la ocupación militar israelí en Palestina, que ya completa 54 años, se puede suponer que la situación de apartheid continuará hasta que los territorios y la población palestina se hayan reducido significativamente a largo plazo. Esta situación no cambiará a menos que los Estados Unidos e Israel cambien su postura de rechazo al reconocimiento de los derechos de los palestinos como ciudadanos y se acojan al consenso de la comunidad internacional que plantea que Israel debe devolver los territorios ocupados en 1967 y retirarse militarmente a cambio de la paz con los árabes y los palestinos. Bueno, muchas gracias por ver este video, espero que haya sido de su interés y los invito a que lo compartan para apoyar la causa palestina. Gracias.